Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que literalmente hizo temblar el mundo de las telenovelas y el corazón de muchos fanáticos: la bomba. Sí, la noticia del 27 de junio de 2025 que impactó a todos. Y cuando digo todos, me refiero a absolutamente todos los que seguimos de cerca el universo de las series turcas, especialmente los que amamos a Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más queridos y famosos a nivel internacional. Han protagonizado juntos una serie, Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, o Daydreamer en inglés, que fue un éxito rotundo en todo el mundo. La química entre ellos en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que esa magia se extendiera más allá del set. Y bueno, la noticia que les voy a contar, la del 27 de junio de 2025, sacudió todos esos sueños y especulaciones. Prepárense para sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores, confirmaciones y sobre todo, mucha historia. Vamos a analizar cada detalle, a desmenuzar la información y a revivir juntos ese momento que marcó un antes y un después en la vida de estos dos ídolos. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a ello. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como la de muchas parejas de ficción que terminan enamorándose en la vida real, es fascinante. Empezó con Erkenci Kuş. La serie, desde su lanzamiento, fue un boom. La historia de amor entre Can y Demet, sus personajes Sanem y Can, enganchó a millones de personas. La gente se enamoró de la ternura, el humor, la pasión, y por supuesto, de la química entre los actores. Las redes sociales explotaron. Los fans crearon comunidades, compartieron fotos, vídeos, fanfics, todo el mundo quería saber más sobre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular casi inmediatamente. Y para ser honestos, era difícil no creerlos. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, los gestos de cariño, todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaban nada. Se limitaban a decir que eran buenos amigos, que se llevaban genial y que tenían una excelente relación profesional. Pero las especulaciones seguían y con cada nueva foto, con cada encuentro fuera del set, la ilusión de los fans crecía. En 2020, cuando Erkenci Kuş llegó a su fin, la tristeza invadió a muchos. Pero al mismo tiempo, la esperanza persistía. ¿Qué iba a pasar con Can y Demet? ¿Seguirían viéndose? ¿Se animarían a dar el siguiente paso? La incertidumbre era el pan de cada día para los seguidores de la pareja. Pasaron los meses y cada uno se enfocó en sus proyectos individuales. Can se fue a Italia para trabajar en diferentes proyectos, y Demet siguió trabajando en Turquía, protagonizando otras series que también fueron exitosas. Los rumores disminuyeron, pero la llama no se apagó del todo. Las publicaciones en redes sociales de ambos, aunque menos frecuentes, siempre despertaban una ola de comentarios y deseos de que volvieran a estar juntos. La distancia física, sin embargo, no logró extinguir ese fuego que la audiencia percibía tan intensamente. Los fans, fieles a su esperanza, seguían analizando cada gesto, cada publicación, cada comentario, buscando señales de que el amor que brillaba en Erkenci Kuş pudiera, de alguna manera, volver a encenderse. Y entonces llegó el 27 de junio de 2025. El día que lo cambió todo. La noticia, como dije, fue una bomba. Literalmente explotó en todas las redes sociales, en los medios de comunicación, en todos lados. La fuente original fue un medio turco de renombre, conocido por su seriedad y su buen olfato para las primicias. Publicaron una foto que lo cambió todo. En la foto se veía a Can Yaman y Demet Özdemir, juntos, abrazados, sonriendo, y con unos anillos en sus dedos anulares. La foto no dejaba lugar a dudas, estaban comprometidos. Imagínense el caos. Las redes sociales colapsaron. Los fans se volvieron locos de alegría. Por fin, lo logramos, el amor verdadero existe, eran algunos de los comentarios que inundaban las redes.
Otros se emocionaron hasta las lágrimas, reviviendo todos los momentos de la serie, recordando la química innegable y soñando con un futuro juntos. Los foros de discusión, los grupos de fans, las páginas dedicadas a la pareja, todos se activaron de inmediato. Se compartían fotos, vídeos editados con los mejores momentos de Sanem y Can, y mensajes de felicitación que se extendían por todo el globo. La noticia era un tsunami de emociones, un torbellino de alegría y celebración que unía a los fans de todo el mundo. Pero la bomba no se detuvo ahí. La noticia original, y la que la hizo aún más impactante, es que no solo estaban comprometidos, sino que la boda se iba a celebrar en Italia. Concretamente en un lugar paradisíaco de la Toscana. La información que se filtró rápidamente hablaba de una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos. Y aunque inicialmente se especuló sobre la fecha, las fuentes afirmaban que la boda se celebraría en las próximas semanas. El solo hecho de pensar en Can y Demet contrayendo matrimonio en la romántica Toscana, con sus paisajes de ensueño y su atmósfera mágica, elevó la expectación a niveles estratosféricos. A partir de ese momento, la locura fue total. Los medios internacionales se hicieron eco de la noticia. Se especulaba sobre el vestido de Demet, sobre el traje de Can, sobre la lista de invitados, sobre los detalles de la ceremonia. Todo era un misterio y cada pequeño detalle que se filtraba alimentaba la expectativa de los fans. Los paparazzi se lanzaron a la caza y captura, intentando obtener la foto definitiva, la imagen que confirmaría lo que todos querían ver. Se hablaba de guardaespaldas, de medidas de seguridad extremas, de secretos bien guardados. La boda se convirtió en el evento más esperado del año, un acontecimiento que prometía marcar un hito en la historia del espectáculo. Los días siguientes fueron una vorágine de emociones. Los fans buscaban desesperadamente más información, investigaban en redes sociales, analizaban fotos antiguas en busca de pistas. Se crearon hilos de discusión en foros, se analizaron los movimientos de ambos actores en redes sociales, buscando señales que confirmaran o desmintieran la información. Los fanáticos convertidos en detectives aficionados, rastreaban cualquier indicio, cualquier rumor, cualquier pista que les acercara a la verdad. La obsesión por obtener más detalles era palpable, una necesidad de ser partícipes, aunque fuera de forma virtual, de este momento tan especial. Y por supuesto estaban los paparazzi, que se lanzaron a la caza y captura de los novios. La presión mediática era enorme y la pareja se enfrentaba a una invasión de su privacidad sin precedentes. Los medios de comunicación especulaban sobre la ubicación exacta de la ceremonia, sobre la fecha, sobre los detalles de la organización. Se hablaba de un despliegue de seguridad sin precedentes, para evitar que los paparazzi lograran obtener fotografías del evento. La expectación era tal que cada movimiento de Can y Demet era seguido de cerca, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa, en busca de alguna pista que revelara algún detalle de la esperada boda. El secretismo que rodeaba a la pareja era máximo. Tanto Can como Demet se mantuvieron en silencio, sin confirmar ni desmentir la noticia. Pero el hecho de que no negaran la información, daba aún más credibilidad a los rumores. Su silencio, en lugar de calmar los ánimos, alimentaba la especulación y la emoción de los fans. Era como si la pareja estuviera jugando al gato y al ratón con los medios, manteniendo a todo el mundo en vilo hasta el momento final. Finalmente llegó el día. El día de la boda. El evento se mantuvo en secreto hasta el último momento. Pero la expectación era tal que la información se filtró, y algunos medios lograron obtener fotos exclusivas de la ceremonia. Los pocos afortunados que consiguieron imágenes de la boda fueron los primeros en revelar el secreto mejor guardado. Las fotos eran espectaculares. Se veía a Demet radiante con un vestido de novia de ensueño. Can, elegante y emocionado, no podía apartar la mirada de su prometida. La ceremonia, celebrada en un entorno de ensueño, fue mágica. Las imágenes transmitían una emoción inmensa. La felicidad, la alegría, el amor, todo se podía sentir a través de las fotos. La Toscana, con sus viñedos y sus paisajes de ensueño, sirvió de telón de fondo para una celebración inolvidable. La noticia de la boda se convirtió en la noticia del año, y quizás del mundo del espectáculo. Los fans de todo el mundo celebraron el amor de Can y Demet, y desearon lo mejor para ellos. Las redes sociales volvieron a explotar, con mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. Los fans de Erkenci Kuş sintieron que, de alguna manera, sus sueños se habían hecho realidad.
Después de la boda, la pareja se mantuvo unida y feliz. Decidieron llevar una vida relativamente discreta, lejos de los focos mediáticos. Pero su amor y felicidad eran evidentes en cada aparición pública, en cada foto compartida en redes sociales. La boda, aunque privada, se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo para millones de personas. La noticia del 27 de junio de 2025, que impactó a todos, fue mucho más que la confirmación de un romance. Fue la prueba de que los sueños a veces se hacen realidad. Fue la prueba de que la magia que se vio en la pantalla, también existía en la vida real. Y sobre todo, fue un mensaje de esperanza para todos los que creen en el amor verdadero. Fue la culminación de una historia que había cautivado a millones, un final feliz que demostró que la realidad a veces supera la ficción. La boda de Can Yaman y Demet Özdemir no solo fue un acontecimiento mediático, sino también un triunfo del amor. Demostró que la conexión que se había visto en la pantalla, esa chispa que había conquistado los corazones de millones de espectadores, era real. La pareja, con su decisión de mantener su vida privada alejada del ojo público, envió un mensaje de autenticidad y respeto a sus fans. Su historia, que comenzó con Erkencikus, se convirtió en un cuento de hadas moderno, una historia que recordaremos y celebraremos por muchos años. Y ahora, después de haber recorrido juntos este emocionante camino, vamos a recapitular los puntos clave que hemos tratado. En primer lugar, hablamos de la popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir, su exitosa serie Erkencikus, y de cómo la química entre ellos cautivó a los fans. Luego exploramos los rumores y las especulaciones que surgieron a partir de la serie, y cómo las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la emoción de los seguidores. Analizamos el impacto cultural de Erkencikus y cómo su éxito trascendió fronteras, consolidando a Can Yaman y Demet Özdemir como estrellas internacionales. También nos sumergimos en la espera ansiosa de los fans, mientras Can y Demet tomaban caminos separados en sus carreras. Nos enfocamos en la atención mediática que enfrentaron ambos actores y cómo lograron mantener su profesionalismo y popularidad a pesar de la intensa especulación sobre su relación. Después llegamos al momento crucial, el 27 de junio de 2025, y la noticia explosiva que reveló su compromiso, acompañada de la foto que lo confirmaba todo. Detallamos la reacción de los fans y la explosión de alegría en las redes sociales. Analizamos el impacto de la noticia en los medios de comunicación y cómo se convirtió en un fenómeno mundial. Finalmente analizamos la boda secreta en Italia, la felicidad de la pareja y el impacto que tuvo en el mundo. Describimos los detalles de la ceremonia y cómo la pareja logró mantener la privacidad en un evento tan importante. Reflexionamos sobre el significado de su matrimonio para sus fans y cómo inspiró a otros a creer en el amor verdadero. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Revivir esta historia, recordar todos los detalles y compartirla con ustedes, fue un placer. Gracias por acompañarme en este viaje, por estar siempre ahí, por su apoyo y por su entusiasmo. Fue un viaje lleno de emociones y recuerdos. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la noticia del 27 de junio de 2025? ¿Qué sintieron cuando se enteraron? ¿Tenían esperanzas de que Can y Demet terminaran juntos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No duden en compartir sus pensamientos, sus recuerdos y sus emociones. ¿Cuál fue su momento favorito de Erkencikus? ¿Qué significó esta serie para ustedes? ¿Qué esperan para el futuro de Can y Demet? Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Recuerden, el amor verdadero existe y la magia a veces se encuentra donde menos lo esperamos. Hasta la próxima y que el amor siempre los acompañe.